Buen día, Mayro, bienvenido. Vamos a dar un minutito Bien, más. chef. Buen día, Mayro. Vamos a dar un par de minutitos más a ver quién más se conecta y damos inicio. ¿Vieron? Disculpe. Bueno, Bueno, buen día. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Yo sé que habemos pocos, pero dice que uno es uno y dos es multitud. Entonces aquí habemos más de dos, entonces eso es multitud. Pues el día de hoy quiero hablarles un poco acerca ya hablamos acerca de carnes vacunas, porcinas, hablamos de pescados, hablamos de mariscos, hablamos de huevos. Pues hoy vamos a hablar un poco acerca de guarniciones. Pues las guarniciones dice que son los elementos que van a acompañar el elemento principal dentro de un plato. En perspectiva podríamos decir que va a ser lo que va a acompañar la carne. Si el elemento principal en su defecto sea una carne, porque también va a depender. Vamos a definir que va a ser guarnición todo aquello que va a acompañar al elemento principal. Pero eso no quiere decir que siempre el elemento principal en un plato va a ser la carne. Quiero también que tomemos en cuenta muy bien esta parte, por favor. Entonces, no solo carne va a ser el elemento principal, van a haber muchos más recursos que podríamos utilizar como elemento principal. Por ejemplo, que fuéramos, en este caso, a cocinar un plato vegetariano.
podríamos colocar un vegetal que sea alto, en este caso en proteína, para sustituir a la proteína que va a carecer el plato por falta de carne. Entonces el ingrediente principal va a ser esa proteína de origen vegetal, que podría ser un tofu, podría ser una berenjena, podría ser unos champiñones. En su defecto, si estamos cocinando un plato, como vuelvo a repetir, de origen vegetal. Ahora, en su defecto, si fuera un plato que va a llevar carne, pero una me preguntaba el chef, ¿y una carne no puede ser parte de una guarnición o no puede ser una guarnición? Claro que puede ser una guarnición. Por ejemplo, está la causa limeña, que es una entrada que la base de la causa limeña es papa. Entonces el ingrediente principal en este plato es la papa. Y el pollo que lleva y el atún que lleva es la guarnición que acompaña la papa. Entonces, quiero que quede bien claro esta parte, que vamos a definir como guarnición al elemento que va o a los elementos que van a acompañar, en este caso, al ingrediente principal. En efecto, va a ser al núcleo, a todo, al punto focal donde nos vamos a la redundancia, a enfocar que ese es el elemento principal. En su caso, cuando es un plato fuerte, vamos a definir que siempre va a ser la carne o la proteína. Bueno, entonces, de esa manera es como quería empezar. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Pues que el participante, sean ustedes, conozcan parte de los elementos que componen una guarnición. ¿Por qué digo parte? Porque hay muchas cosas que a veces no nos va a dar tiempo ver o en algún punto, pues sí, lo vamos a ir aprendiendo en el transcurrir que vamos a ir, en este caso, pues desarrollando durante nuestra vida como cocineros. Vamos a hablar en este caso de algunos elementos. En este caso tenemos guarniciones que van a ser almidónicas, otro tipo de guarnición que van a ser basadas a base de vegetales o frutas o frutos, podría ser. Tenemos salsa, que la salsa también forma parte de una guarnición porque es lo que acompaña, adorna o marina o sazona la proteína, en este caso de la carne. Y tenemos otro elemento que son los elementos decorativos. Vamos a hablar un poco acerca de los elementos almidónicos. Cuando vamos a referir a un elemento almidónico, vamos a referirnos a la guarnición que va a acompañar el plato, que en su defecto va a tener altos contenidos de almidón. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar para elaborar esta guarnición van a tener que ser elementos que sean altos en almidón. Les voy a mencionar algunos ingredientes que normalmente se utilizan para hacer este tipo de guarniciones. Como primer punto tenemos las papas. Es un elemento que se ha utilizado o un ingrediente que se ha utilizado para hacer una variedad inmensa de guarniciones. Entre ellas podemos encontrar las famosas papas francesas, que son papas frituras o fritas a fritura profunda. Tenemos papas somatadas, ensalada de papa, tenemos papas hervidas, tenemos croquetas de papa y podemos hablar de una variedad enorme de guarniciones que podemos preparar utilizando este ingrediente que es la papa. Y no son una variedad enorme de, en este caso, de preparaciones, sino que también podemos definir que hay una variedad extensa de papas que también cada una de ellas tiene componentes químicos y físicos diferentes. Por supuesto que entonces al cocinarse va a tener sabores diferentes. Ese es el punto que quiero llegar, es que este ingrediente que es la papa es un ingrediente versátil que nos puede servir para hacer una infinidad de preparaciones. Incluso aquí en Guatemala yo conozco 6 tipos de papa que se producen aquí en Guatemala específicamente. Que entre una de las variedades que a mí siempre me gusta usar bastante es la papa mantequilla. Es una papa baby pequeña, más o menos, tal vez oscila que tiene, yo calculo que de diámetro entre 2 y 3 centímetros máximo de diámetro. Es bien pequeñita. Esta papa es de color amarillo. ¿Por qué le dicen papa mantequilla? Primero por el color y segundo por la cremosidad que tiene a la hora de cocinarse. Normalmente esta papa no se usa para hacer puré porque se pierden esas propiedades bonitas, esas propiedades sabrosas que hay dentro de ella.
Entonces lo que yo siempre hago es o hacerlas rostizadas o hacerlas, en este caso, fritas. No las hago de otra forma. Entonces esas son las famosas papas de mantequilla. Tenemos la famosa papa loma, tenemos la papa blanca, tenemos papas rojas, tenemos papas moradas. Hay una variedad enorme de papas en Guatemala, pero específicamente usamos normalmente la famosa papa blanca o la papa loma. Son las dos papas que normalmente utilizamos. Pero el punto que quiero llegar que solo con ese ingrediente que es papa, por supuesto que combinado con una variedad más de especias, sazonadores, hierbas aromáticas, se complementa, pero al punto que quiero llegar que como ingrediente principal, solo con la papa, podemos elaborar una cantidad enorme de guarniciones. Ese sería el primer ingrediente que tiene cantidades grandes de almidón. Vamos a hablar de otro ingrediente que es uno, me atrevería a decir, por lo que he leído, lo he investigado y también conozco de él, que es uno de los cereales más antiguos de la Tierra. O sea, que es uno de los cereales que más antigüedad tiene y que se utiliza como consumo humano, que es el arroz. Digo uno no diciendo que es el más antiguo, el arroz. El arroz es un ingrediente de igual manera que se puede preparar de muchas formas, de muchas formas. Existe una variedad grande de arroces en nuestro medio como gastronomía. Por lo menos tenemos el arroz blanco, que es el arroz comercial que compramos en el supermercado o en el mercado que nos lo venden por libra. Tenemos un arroz que es prefabricado, que quiere decir no que lo hayan fabricado, sino que es semi elaborado, es el famoso arroz precocido, que antes de empacarse se llevó a un proceso de horneo para crear una capa o una cutícula protectora para que cuando se cocine el agua no penetre el grano rápidamente y con ello pues no salga el almidón del arroz y se convierta en una masa en lugar de tener un arroz suelto. Serían dos variedades de arroz, pero existe una variedad más enorme. Por ejemplo, tenemos el arroz alborio, tenemos el arroz bomba, tenemos el arroz basmati, tenemos el arroz integral, tenemos el arroz también aceraleado, que es un arroz combinado con cereales. Entonces encontramos, tenemos el arroz para sushi, que es similar al arroz bomba, solo que es en este caso pues un poquitillo más boludo. Tenemos el arroz basmati, tenemos el arroz jazmín. Cada uno de estos arroces, el arroz salvaje, que es un arroz negro, que es considerado un arroz, pero realmente es un cereal que se produce en este caso, pues, de forma silvestre, no se produce en jardines ni en huertos. Entonces, el punto que quiero llegar es que si nos damos cuenta, veamos qué cantidad de arroces existen. Y si solo cogemos el que normalmente usamos, el que es el blanco, con él podemos hacer arroz hervido, arroz de colores, podemos hacer arroz con vegetales, podemos hacer arroz horneado, podemos hacer croquetas de arroz, podemos hacer tortas de arroz para acompañar, podemos hacer un crocante de arroz. Solo imagínense con ese arroz. Y nos vamos a un montón de arroces más. Por ejemplo, tenemos arroz alborio, podemos trabajar con el arroz arborio, podemos trabajar en este caso, pues, el famoso risotto. Tenemos el arroz jazmín, podemos trabajar con el arroz jazmín combinado con ingredientes dulces como uvas pasas, como almendras, como maní, porque es un arroz aromático combinado con estas semillas y estos frutos secos y se vuelve más intenso su aroma. Tenemos el arroz bomba o el arroz de sushi, que podemos también decirle, podemos hacer rollos de sushi con vegetales y ya podemos hacerlo también un rollo de sushi, utilizarlo como una guarnición. Entonces, al punto de llegar solo con este segundo ingrediente, que es el arroz, tenemos una cantidad de opciones para preparar. Es una cantidad enorme. Entonces, ese sería, Chef, sí, por favor. Chef, buen día. Una consulta, el jazmín y el bomba, ¿esos arroces se pueden localizar acá en Guatemala? Claro, en los supermercados donde lo encontramos no me paga nada nadie, pero normalmente donde nos encontramos es en País. En País. Correcto. En País nos encontramos. Correcto. Sí, esta era mi pregunta, Chef, gracias. Claro, un gusto. Bueno,
Entonces, eso sería, vuelvo a repetir, solo con 2 ingredientes. Hablemos de otro ingrediente almidonado que la yuca. La yuca es un ingrediente, o yaca le dicen en otros lados, en Perú parece que le dicen yaca, pero igual la yuca. Con la yuca encontramos y podemos hacer una cantidad enormes, en este caso, de guarnición. A ver, ¿alguien más me puede mencionar algún ingrediente almidónico que usted conozca por el cual podríamos utilizar para hacer una guarnición que su contenido sea alta en almidón? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces vamos a mencionar también la pasta que está hecha a base de harina de trigo específicamente. Entonces, cuando nos referimos a la pasta, nos vamos a referir a todas las formas de pasta que existen. Que se pueden hacer pastas salteadas, se pueden hacer pastas con salsas cremosas, pastas con salsas de tomate, pastas en ensaladas. Y por supuesto que todo esto se puede utilizar como una guarnición en un plato fuerte, en un plato principal. Un ingrediente que va a acompañar en este caso a nuestra proteína, en este caso a nuestra carne. Otro ingrediente también que encontramos como un elemento almidónico para poder acompañar nuestros platos es el maíz. El maíz, en su defecto, por supuesto que el maíz tierno, lo que nosotros conocemos como elote. El elote es también un producto alto almidónico, que quiere decir que vamos a utilizar el maíz también como una guarnición. ¿Y el maíz cómo lo podríamos utilizar? En elote sería una. También se puede usar el maíz en una harina de maíz que ya viene procesada, que se llama polenta de maíz. Se hace la polenta, se hidrata con leche o con fondo a su elección y se hace una pasta con ella. Se puede servir cremosa o se puede servir cuajada y pasada por la plancha sellada. O la podemos servir horneada. Hay una variedad enorme que podemos hacer también con el maíz. También yo con el maíz, usando el famoso poporopo o la semilla para hacer poporopo, hago poporopos y de esa, vuelvo a repetir, de ese producto que ya es un poporopo, hago un puré de palomita de maíz, que queda una cosa pero exquisitamente deliciosa. Ahí tenemos otro elemento almidonado. Y podríamos hablar de un montón de ingredientes más que contienen o que son altos o que contienen grandes cantidades de almidón que se pueden ir utilizando en su defecto para producir este tipo de guarniciones. No sé si alguien quisiera agregar algo antes de pasar a la siguiente. Chef, Por chef, favor. una consulta, no sé si las frutas y las arvejas también pueden entrar como almidones. Las frutas. Ajá. ¿Podría Y alguna las fruta? arvejas. Ah, si hablamos de todas las leguminosas, hablemos de frijol, hablemos de alberja, hablemos de haba, frijol rojo, frijol negro, frijol blanco. Todas ellas, dentro de sus contenidos, hay 2 ingredientes bastante altos, que es proteína y almidón. Entonces, claro que estos productos los podemos utilizar como un Como almidón almidón. dentro de un platillo. Así es. Correcto. Era mi consulta, chef. Gracias. Entonces, no sé, ¿alguien más quisiera comentar algo? Yo estoy bien, chef. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias. Igual yo. Gracias, muy amable. Yo también estoy bien. De acuerdo. Entonces vamos a pasar al siguiente contenido, que en su defecto, pues vamos a hablar un poco acerca de los vegetales y de los frutos. Dice que es una guarnición
que va a complementar al platillo. ¿Por qué? Porque dentro de sus propiedades nutricionales vamos a encontrar minerales, vamos a encontrar vitaminas, vamos a encontrar lípidos, vamos a encontrar todos esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para un perfecto funcionamiento. Dice que sin el aporte de esos nutrientes que los vegetales nos proporcionan, no pudiésemos tener una vida sana. Si comiéramos solo carne y solo almidón, no pudiéramos tener una vida sana. ¿Por qué? Porque los vegetales forman parte de este elemento nutricional que nuestro cuerpo necesita. Por supuesto que siempre y cuando sea en este caso, una variedad extensa de vegetales. Y podría mencionar ahí un montón de vegetales, pero no voy a mencionarlos todos porque pasaría tal vez toda la mañana mencionándolos, pero vamos a hablar de los más comunes. Hablemos de zanahorias, que entre las zanahorias existen 4 o 5 variedades que hoy en día pues son híbridas, zanahorias rojas, blancas, moradas, anaranjadas, azules y negras. Por supuesto que cada una de ellas fue modificada genéticamente dentro de un laboratorio o dentro de un invernadero, pero al final de cuentas su composición física cambió, pero su composición química sigue siendo, voy a atreverme a decir, en un 80 o 90% igual a la zanahoria, en este caso, anaranjada. Lo único que se hizo es que se le negaron ciertos elementos que necesitaba la zanahoria para poder convertirse en un color naranja. Y se le adicionaron otros ingredientes para que transformara, en este caso, la pigmentación de la misma. Entonces, a través de ese proceso se pudieron crear o generar zanahorias de distintos colores. A eso me refiero. Entonces, ¿de qué manera podríamos preparar una zanahoria? La podríamos preparar salteada, rostizada al horno, rostizada a fritura profunda, asada a la parrilla, asada al horno, por mencionar algunas formas, cocinada al vapor. Eso es con relación a la zanahoria. Podemos hablar también de los zucchinis o zucchinis que le dicen en otro lado, que hay zucchinis verdes, amarillos y rayados o pintos. De igual manera es un vegetal suave, se puede preparar salteado, se puede preparar rehogado, se puede preparar asado, se puede preparar rostizado, se puede preparar en tempura, una cantidad, vuelvo a repetir, de formas en las que podría preparar un zucchini. Hablemos de morrones o chiles pimientos, como les decimos. Igual los pimientos los podemos preparar encurtido, los podríamos hacer salteados, los podríamos hacer, en este caso, escalfados, los podríamos hacer tatemados. Y todo este aroma y dulzura que hay dentro de estos chiles, miren ustedes, combinados con algunos otros vegetales, quedan pero increíblemente deliciosos. No solo hablemos por el sabor, sino que también en la parte visual. Supongamos que coloquemos un morrón amarillo, un verde, un rojo, un naranja. Imagínense toda esta combinación de colores en un plato, queda pero increíblemente visualmente hermoso. Entonces, vuelvo a repetir, solo con un morrón, ¿cuánto podríamos hacer? Y así sucesivamente podríamos hablar de un montón de ingredientes más que, pues quiero que ustedes también me mencionen alguno y en qué forma creen ustedes que podrían preparar algún tipo de vegetal. A ver, cuéntenme. A la parrilla, ¿Pero qué vegetal? la zanahoria así con un poquito de grasa y Bueno, la zanahoria la había mencionado. Un vegetal que yo no haya mencionado. un zucchini, Ya lo había mencionado. una patata. Pero una patata es un almidón. No, no eh, cumple como el objetivo de un vegetal. no sé, ya no. Una calabaza. Podríamos usar una calabaza tierna o sazona. Tierna. Tierna. ¿Y cómo la cocinaríamos? Pues yo la
Yo la saltearía nada más. La saltearía. Solo salteada. Tipo vinagreta. Ujú. Sí, porque si se cose, la calabaza es muy suave y se va a poner fea. Es solo salteadita, con salita, pimienta, un toquecito de grasa y después tal vez para servirse una vinagreta. Podría ser, sí, me parece la idea. ¿Qué más? Yo no puedo creer que no en el banco de cerebral no haya más opciones de vegetales. Existe una cantidad enorme ustedes. Yo, por ejemplo, ahorita ya hay como unos 10 o 15 más en mi cabeza. Pero yo los entiendo. Yo muchas veces los entiendo. Porque como hábito en casa, nunca nos acostumbraron a comer una variedad de vegetales extensa. Y es que en el mercado local donde compra mamá o donde compraba la abuela, chicas, nos quedamos fascinados de todo lo que hay. Podemos mencionar alberja china, podríamos mencionar espárragos, remolacha, rábano, lechugas, cebollas, tomates, ¿qué más? Huisquiles, blanco y verde. ¿Qué otra cosa? A ver, Brócoli. brócoli, ¿qué más? ¿Coliflor también o no? Coliflor, Berenjenas también. las berenjenas que las podemos usar como un vegetal, pero también las podemos usar como una proteína. Claro, ¿qué más? Champiñones, shiitake, crimini, ostras, que son hongos, o sea, todos son setas de diferentes variedades, que son producidas aquí en Guatemala. ¿Qué más? Apio, chile, pimiento. Apio, los pimientos que había mencionado, ejotes, Los espárragos, chef. los espárragos blancos o verdes, palmito, elote tiernito o el elotito que le llamamos. Al punto que yo quiero llegar con ustedes, perdón, Berro también. berros, espinacas, acelgas, hojas de hierbamora, hojas de chipilín, todo eso se puede usar como una guarnición, claro. Retoños de pito, flores de pito, loroco. Y miren, hay una cantidad enorme que nos quedamos fascinados al ir al mercado. No podemos decir, fíjate, chef, que yo solo hice todos los días hacer una guarnición de lo mismo. Porque en el mercado local, o sea, donde compra mamá o donde compra la abuela, yo se lo prometo, que podríamos comernos 3 vegetales diferentes todos los días durante 7 días y encontramos vegetales diferentes al ir al mercado. Yo se los prometo. Por ejemplo, miren, la coliflor a mí es un vegetal que me encanta comerlo rostizado. Lo rostizo al horno o lo rostizo en fritura profunda. Me gusta más al horno porque absorbe menos grasa. Pero quedan unas cosas riquísimas ustedes. Y la gente no lo come. ¿Pero por qué? Porque mi mamá o la abuela siempre nos lo hizo hervido y forrado. Y también nos aburrió de comerlo hervido o forrado. Pero usted como cocinero, bueno, yo lo voy a hacer de otra manera. Lo puedo meter en un puré, lo puedo convertir en un puré, claro. Claro. O voy a hacer un brócoli convertido también en un puré, o en una ensalada, o lo puedo encurtir. Tengo un repollo, lo quiero hacer en una ensalada crocante, pero la parte crocante se la voy a dar con hielo, con agua congelada. Rábanos congelados. Remolacha, la voy a hacer en parmentiero y la voy a hervir y posteriormente las voy a saltear. A lo mejor voy a hacer un puré de remolacha, porque me encanta el color que da, color vino tinto. Entonces, yo al punto que quiero llegar es que usted empiece ya a pensar como cocinero. Yo sé que usted tiene que trabajar, tiene que estudiar tal vez en otro lugar, tal vez a esta parte de la gastronomía no le he dado la importancia que merece porque hay un montón de cosas tal vez muchísimo más importantes de su vida que esto. Pero yo sí le quiero decir algo a todos. Esta parte de la gastronomía dice que es una obligación de todos. Yo siempre he dicho, es una obligación de todos. Dice que si nosotros, yo lo he estado leyendo en muchas obras hoy en día, pues he estado indagando y leyendo un poco más, porque me dieron cocineros internacionales este año y nunca había dado cocineros internacionales, entonces ha sido un reto para mí. Entonces,
dicen los grandes exponentes de la gastronomía, que todo ser humano tiene necesidad de comer y por lo cual tendría que tener la necesidad de aprender a cocinar. Entonces, y cuando nos decimos a cocinar, la cocción va mucho más allá de solo colocar una sartén sobre un fuego. O sea, va, es toda una ciencia, ustedes. El cocinar es toda una ciencia. Es increíblemente cierto, es una ciencia totalmente. Entonces, al punto que quiero llegar es que tratemos de ir más allá, de ir investigando, de ir indagando, de ir mejorando, porque yo siempre he dicho que al final de cuentas, de lo mucho que aprendamos o de lo poco que aprendamos, el único beneficiado es ustedes. Y yo siempre he dicho que la cocina no solo es aplicable para un trabajo, es aplicable para mi casa. Por ejemplo, no me dejará mentir, ni no me conteste, pero no me dejará mentir, usted piense que normalmente en casa nos sirven vegetales cocinados en una sopa de res o de pollo y cuando los comemos se deshacen en la boca. O sea, ya estamos comiendo solo el bagazo porque los nutrientes se murieron al cocinarlos demasiado tiempo. No me dejará mentir eso. Entonces, ahí entramos nosotros. Empecemos a educarnos, y no solo a nosotros, educar a nuestra familia. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Claro que no. Dicen estudios científicos que si nosotros como seres humanos consumiéramos como mínimo una variedad de vegetales todos los días, cocinados apropiadamente, o sea, 7 vegetales distintos durante toda la semana, nuestro cuerpo no tendría decadencia de ningún tipo de nutrientes, ninguno. O sea, no tendríamos que meternos a la boca ninguna vitamina, porque los vegetales fueron creados específicamente, es increíble, pero para nutrir totalmente al ser humano. Si no me cree, son estudios científicos comprobados. Vaya y investigue. Yo puedo pasar una vida completa sin comer carne. Chef, y la proteína la puedo ir comiendo algunos vegetales altos en proteínas. Por supuesto que voy a tener que comer más de ellos. Por ejemplo, berenjenas, toda la línea de las setas, porque son proteínas también en descomposición, porque eso es una proteína en descomposición, las setas. También tenemos frijoles, tenemos alubias, tenemos leguminosas, tenemos toda esa variedad. Pero si no comemos vegetales, primero, si no comemos una variedad amplia de vegetales, y si no los comemos apropiadamente, por eso vamos al médico y tenemos anemia. Vamos al médico y tenemos deficiencia de zinc, deficiencia de hierro, tenemos deficiencia de ácido fólico, pero es porque no nos alimentamos correctamente. Hay un dicho bien dicho de la medicina que dice, la gente, las mujeres embarazadas en Latinoamérica, ¿qué se les antoja comer cuando están embarazadas? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué creen ustedes que se les antoja comer? Muchas gracias. Ahí está, mango con sal y chile, o cualquier otra cosa que tenga mucha acidez, ¿va? Pero le damos de comer un suquecito, le damos de comer unos ensaladitas, le damos de comer cosas. Luego les da náusea, pero se comen algo ácido y no. Eso es algo mental en Latinoamérica, porque hay estudios comprobados que en toda la parte de Europa, en la parte de Asia, a la mujer cuando está embarazada, carne, vegetales en variedades enormes, frutas, sopas, caldos, postres. O sea, se trata de que la mujer se alimente al 100%, porque acuérdense que lo que sucede es que todos los nutrientes que ella consuma van a beneficiar al bebé, pero si no, también los van a perjudicar. Entonces, el punto que quiero llegar es que no tiene la culpa la mujer que está embarazada ni nosotros como guatemaltecos. La culpa la tiene la persona que nos ha creado, pero tal vez ni ella. La culpa lo tienen 10, 15 generaciones atrás de nosotros, porque así nos vinieron. Porque algo bien, yo me atrevería a decir, irónico, es que la gente en Guatemala tiene esa idea, que si yo como vegetales, soy pobre. Sí, soy pobre, pero de conocimiento. Debo de comer carne para decir, yo estoy en un estatus económico bien, comer carne todos los días. Y no tiene que comer carne sea mala, no. Sígale echando la carnita porque es buena. Pero acompañémosla con un montón de
cosas más. En este caso, vuelvo a repetir, los vegetales. Quiero que ese banco de información acerca de los vegetales se siga volviendo más amplio en su cerebro, por favor, porque eso va a ser necesario cuando regresemos al INTECAP. Va a ser necesario. Es bien importante, por favor, el conocer los vegetales para poder transformarlos en guarniciones. Hablamos de vegetales, hablamos de algunas hierbas que se pueden consumir, que son hojas, pero también hablemos de la parte de las frutas o frutos. Hablemos de un aguacate. Un aguacate bien lo podemos convertir en una guarnición, tal y como está en fresco, acompañado con un toquecito de aceite de oliva, sal y pimienta, o transformarlo en un puré, que es el famoso guacamole que nosotros conocemos. Trituramos el aguacate, le metemos cebollita, un chilito jalapeño, un tomatito y va todo. Esto es una guarnición sana. Una de las grasas vegetales más sanas que existen. Tiene grandes contenidos de omega 3 y omega 6. Y si no me creen, investíguenlo. Una de las grasas más sanas que existen. Sería una de las grasas perfectas para cocinar. Y no solo para cocinar, sino que también para comerlas. Aguacate. A ver, ¿qué otro fruto podríamos convertir en una guarnición? A ver. Una manzana. Podríamos hacer una manzana en encurtido, una manzana en ensalada, una manzana en puré, una manzana asada, una manzana horneada. Miren ustedes, cuando ponemos un ingrediente en la mesa y nuestro cerebro empieza a volar, de qué manera, cómo lo puede hacer, qué contribuye al vegetal o a la fruta, eso es increíble ustedes. Podemos usar una manzana, decía ahí Guadalupe, puede ser una verde, una roja, una gala, que su consistencia es más jugosa. Tenemos una más seca que es la roja. Tenemos una manzana un poco más ácida que la verde. Tenemos peras, tenemos uvas. Piña, ustedes, la piña es increíblemente sabrosa, asada a la plancha o a la parrilla. Sandía, ustedes, la sandía combinada con semillas de pepitoria y un aliño de aceite de olivo, toquecito de jugo de limón, sal, pimienta y alguna guindilla o picante, puede ser cobán, que da una guarnición exquisita. Se monta con arúgula o con espinaca. Miren ustedes, una ensalada pero totalmente deliciosa de sandía. Melón, ustedes, el melón podemos combinar con algún otro vegetal, por ejemplo, con alberjas chinas, combinado con la alberja china es un tanto ácida y el melón es aromático y dulce, por supuesto. Eso combinado para hacer una guarnición, una ensalada con un aliño de mostaza, Dijon, miren, queda una cosa pero increíblemente deliciosa. Entonces, yo el punto que quiero llegar es que tenemos una variedad enorme de frutas, vegetales. Nacimos en un país bendito donde tenemos microclimas y en cada microclima se producen vegetales y frutas de diferentes formas, con diferentes cantidades nutricionales. O sea, son cosas totalmente increíbles ustedes. Ahora el punto es, ¿cuántas de ellas estamos interesadas por conocer y por consumir? Porque ese es el punto. O sea, hay una cantidad enorme. Pero yo me atrevería a decir que de todas las guarniciones o de todos los vegetales que hemos mencionado y de todos los almidones que hemos mencionado, tal vez un 50% hemos consumido alguna vez. Si es que llegamos a un 50%. Es probable que a menos. Digo, es probable que a menos. Entonces, ahí el punto que quiero llegar es que empiece a probar este tipo de ingredientes en casa. No solo, y no son caros, mentira. Lo más caro que tal vez de los que hemos mencionado, lo más caro que tal vez conseguimos, yo me atrevería a decir, son algunos arroces y también los espárragos. De ahí todo lo demás, porque espárragos no conseguimos en el mercado local, tenemos que comprarlos en el súper. Pero ahí absolutamente todo lo demás que mencionamos lo encontramos en el mercado local. Los vegetales, las frutas. Pero acá en la costa sur, ustedes que tenemos una cantidad enorme de productores, en este caso de frutas, ustedes. Acá en Retauleu tenemos una variedad enorme, en Suchitepec es igual. Tenemos una cantidad enorme de frutos y vegetales. Enorme, enorme, enorme. Esto es con relación a los almidones y a los vegetales. También
para acompañar o para sazonar en su defecto los productos almidónicos y los productos, en este caso, que están a base hechos de vegetales, encontramos una cantidad enorme de hierbas ustedes. De hierbas aromáticas que van a formar parte de nuestras guarniciones. En su defecto, las más comunes que normalmente utilizamos es la hierbabuena. Utilizamos otra hierba que usamos el cilantro, el perejil. Son de las 3 hierbas que normalmente utilizamos, aunque la hierbabuena casi no se utiliza más que todo para una ensalada que normalmente hacemos que se llama ceviche. Pero de ahí encontramos una cantidad enorme más de hierbas que casi no se utilizan. Por ejemplo, hablemos de la salvia santa, hablemos de la albahaca. Son hierbas que casi no se utilizan para cocinar. Yo quiero mencionar, a ver, alguien me dice, ruda. ¿Quién ha utilizado alguna vez ruda para cocinar? Nadie, ¿no? ¿Y se puede usar? Claro. Es una hierba altamente aromática. Y no solo aromática, con mucho sabor. Por supuesto que como es una hierba fuerte, hay que tener cuidado en qué cantidad se utiliza. Es un punto bien importante. ¿Cuánto yo le agrego a mis comidas? ¿Qué otra hierba podemos mencionar? Menta, tenemos la menta perita y tenemos la menta normal, tenemos romero, tenemos estragón, tenemos orégano, tenemos eneldo. Tenemos una cantidad enorme de hierbas aromáticas para cocinar. Tenemos una hierba que es apreciada por los españoles, pero aquí en Guatemala la cortamos y la botamos como que fuera basura. El famoso zamat o cilantro de patio. La gente hoy lo corta como que fuera monte sin saber las cantidades de sabor que hay dentro de él. Chef, solo una consulta, viste que yo no le escucho nada acá. No sé si usted nos escucha a nosotros. Yo sí les escucho. Yo sí escucho. Yo igual. Ah, bueno. Tal vez Wilmer, tal vez está en un lugar donde no haya mucha señal, perdone. Podría ser. Bueno, entonces, al punto que quiero llegar, como les decía, es que existe una variedad enorme, ustedes, de hierbas aromáticas y especias que podríamos utilizar para cocinar. Una cantidad enorme. Y les mencionaba acerca del zamat. Muchas personas lo tienen en casa y no saben que se utiliza para cocinar. Lo botan, lo cortan como que fuera monte, hasta le meten veneno para que se muera. Sabiendo que sin el zamat no es posible hacer caquic. Sin el zamat no se puede hacer